Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Sergio. El día de hoy vamos a empezar con nuestro curso de Arduino. Estaremos hablando el día de hoy sobre las entradas análogas y vamos a ver un poco de la teoría, un poco de la práctica y vamos a hacer una simulación a través del software Tinkercad. El día de hoy vamos a ver qué es una entrada análoga, qué es una señal análoga, cómo utilizarlo desde nuestro IDE de Arduino y pasaremos a realizar un ejemplo práctico. Espero que les guste el video y bueno, empecemos. ¿Qué es una señal análoga? Entonces, definimos una señal análoga como una señal que es variante en el tiempo, no es continua, puede tomar distintas magnitudes, distintos valores. En este caso, son variables, valores eléctricos como es corriente o voltaje. Y además, estas señales son comúnmente utilizadas por sensores. Entonces, hay sensores análogos y sensores digitales. En este caso, aquí vemos un ejemplo de un sensor análogo que es un sensor de temperatura LM35. Es un sensor que porta 10 milivoltios por grado centígrado y con él podemos leer la variable física que es la temperatura. Entonces, las entradas análogas en el Arduino prácticamente las vemos en la parte superior o inferior de nuestra placa. Tenemos cinco entradas análogas, bueno, realmente son seis entradas análogas y prácticamente el dispositivo o la tarjeta que nos eh, puede proponer el control análogo es un conversor análogo digital, el ADC, que cada microcontrolador tiene diferentes precisiones para leer un sensor. En este caso, el Arduino cuenta con un conversor análogo digital de 10 bits y es capaz de tomar valores digitales de 0 a 1023. Entonces, cuando nosotros leemos la señal en el sensor, aquí lo vemos en la imagen, es como una señal senoidal o una señal variante en el tiempo, pasa a nuestro conversor análogo digital y este lo transforma en unos y ceros. Y esos unos y ceros se ven reflejados como valores enteros de 0 a 23. Entonces, ¿pero qué función vamos a necesitar para leer estos valores? Entonces, prácticamente las funciones de programación son o claramente el analog write y puse en este caso la función map que nos va a ayudar a escalizar, por así decirlo, los valores de trabajo. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces vemos que la función analog write nos permitirá activar el conversor análogo digital con el fin de leer la entrada análoga tomada, que ya sea dada por un sensor o algún otro componente que disponga de esta señal. También se puede tomar componentes de comunicación. La mayoría igual son la comunicación es digital, es decir, a través de unos y ceros, pero también podemos tener comunicación de otros equipos que dispongan de una señal análoga, no necesariamente es un sensor. Entonces, la función análoga, analog write, va a depender de un parámetro. En este caso, el parámetro será el pin de entrada. Aquí vemos un ejemplo, puede ser el A0, el A1, el A2, así hasta la 5, ¿no? Y lo que nos va a retornar esta función es un valor entre 0 y 1023. Sea cual sea la señal que se tome, va al valor que se va a tomar de 0, es a 1023. ¿Por qué? Porque nuestro convertidor análogo digital del Arduino es de 10 bits. Si fuera de, digamos, más bits, por ejemplo 12 bits, sería 2 a la 12. Esos serían los valores posibles de tomar el sensor. Y entre más bits va a ser más precisa nuestra señal de medición. Bueno, ¿cómo funciona la función map? En este caso, la función map prácticamente es una función que se encargará de, por así decirlo, escalizar. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos no tomar valores de 0 a 1023, sino de 0 a 500. La función map nos va a permitir escalizar esa señal para poder trabajar con valores pues, más específicos. Entonces, el argumento de nuestra función va a ser la variable
que él va a tomar como referencia. En este caso, digamos, va a ser como la variable análoga de lectura. Luego van a estar los límites que toma esa misma variable, pues van a ser 0, 1023. Y luego están los límites que queremos dar. En este caso, en el ejemplo, tenemos 0 a 254. Entonces, todo lo que tome el valor en este caso es un potenciómetro, va a tomar valores de 0 a 254. Y dirán, ¿para qué funciona esto? En algunos casos, pues si están, por así decirlo, midiendo valores de voltaje, pues vamos a necesitar dar una señal específica de voltaje. Entonces vamos a escalizar esa señal a voltaje y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. La mayoría de sensores van a dar voltaje en vez de corriente. Algunos dan corriente, como lo son, digamos, un sensor de temperatura resistivo, el PTC 1000, y otros más. Bueno, más o menos aquí es cómo funciona la función map. Entonces lo que hace es como una linealización de la entrada, es decir, del conversor análogo digital, y crea una ecuación para, por así decirlo, tener una ecuación lineal y tener una salida lineal más exacta. Listo. Vamos a pasar ahora a nuestra simulación en Tinkercad. Vamos a pasar a explicar el código del Arduino y vamos a ver el ejemplo. Bueno, entonces aquí como vemos ya tenemos, esta fue el que trabajamos el video anterior. Si no lo han visto, por favor, vayan y véanlo. Es el video de entradas y salidas digitales. Aquí vamos a ver las entradas y salidas análogas, pero vamos a combinarlas. Vamos a combinar la entrada análoga y vamos a accionar unas salidas digitales que ya vamos a ver. En este caso son nuestros LEDs. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Lo que pretendemos hacer es variar un potenciómetro. Un potenciómetro ya se sabe que es un valor resistivo variable. Entonces, a medida que variemos el potenciómetro, la resistencia interna va a ir cambiando y a su vez va a ir cambiando el voltaje de salida del potenciómetro y este va a ser leído a través del Arduino por el pin A5. Entonces, con ciertas referencias de voltajes, vamos a prender y apagar unos LEDs. Ese es simplemente nuestro programa. Entonces manejamos la variable de entrada análoga, que es la del potenciómetro, ¿sí? Y vamos a manejar nuestras salidas, que son salidas digitales. Entonces combinamos dos conceptos. Bueno, vamos a ver el código en el Arduino IDE y luego vamos a proceder a observar este funcionamiento en el programa y también en un montaje real. Entonces, aquí podemos ver nuestra programación. Voy a chiquitarla un poquito. Este es nuestro IDE de Arduino. Si tampoco lo saben manejar, pueden ver el primer video, que es Introducción al Arduino, donde vamos a ver cómo instalar el IDE y demás cosas. Si pueden, ahí está el link de la descripción. Entonces, aquí en nuestras entradas vamos a tener, pues, obviamente nuestro potenciómetro. Lo guardamos en una variable entera. Vamos a tener las variables enteras de los LEDs y los pines, que van a ser del 2 al 6. Entonces aquí tenemos físicamente los pines del 2 al 6. Listo. En la variable voice setup ya hablábamos que es nuestra función para configurar. En este caso vamos a configurar nuestro protocolo de comunicación aquí a través del serial begin, que es la comunicación entre el Arduino y pues nuestra interfaz IDE y la vamos a comunicar a 9600 baudios. Esta se puede configurar a demás baudios, por lo general no cambia, pero la velocidad de transmisión ideal es la de 9600. Vamos a poner nuestros LEDs son salidas, ya sabemos que la función pinMode propone LED y las salidas. Y vamos a pasar a nuestro boil-up. Entonces aquí vamos con la variable entera que creamos, vamos a guardarla en la variable pod. Entonces aquí utilizamos nuestra función analogRead. Esta función va a leer la entrada 5 y vamos a guardar todos esos valores que van a ser un valor de 0 a 1023 en la variable pod. Perfecto.
Aquí vamos a escalizar la señal a escalización de voltaje. Entonces vamos a tomar una variable entera b, la creamos, y esta variable va a tomar la variable pod, la va a transformar los límites de 0 a 1023, que ya sabemos los límites, y la va a tomar de 0 a 500. ¿Por qué no de 0 a 5, como es tener 5 voltios? Porque si escalizamos de 0 a 5 voltios, nuestra resolución de datos va a ser muy nula, o sea, va a ser muy poca. Y nuestro Arduino no es capaz de entregar tan pocos datos. Solamente tendríamos valores enteros como 1, 2, 3, 4 y 5. La idea es que pues manejemos valores más exactos. Y vamos a imprimir este puerto en el puerto serie, ¿sí? Vemos que lo imprimimos acá. El serial print sirve para imprimir esto en el monitor serial. Y cada lectura va a tener una lectura de 300 milisegundos. Entonces, a medida que va variando el voltaje del potenciómetro, va a ir variando, vamos a ir activando nuestras señales de entrada. Bueno, entonces empezamos con si el voltaje es mayor que 0 y es menor que 1.7 voltios, aquí son 167, pero sería 1.67 voltios, pues nos va a prender dos LEDs. Entonces los dos LEDs que nos prende son estos dos. Si esto es falso, pues se va a mantener apagado. Ahora, si el voltaje es mayor de 1.67 voltios, pero menor a 3.3 voltios, nos va a prender el LED de la mitad. Perfecto. Y ahora lo mismo, si es falso, igualmente se mantiene en bajo. Y ahora lo mismo, si el voltaje es mayor que 334, pero menor o igual a 500, es decir, a 5 voltios, pues va a prender los LEDs rojos. Esto a través de condicionales ifs. Esto que vemos acá es un condicional AND, que es que si no se cumple esta condición, o sea, estamos diciendo de que si cumple esta y esta condición, nos va a ejecutar lo que le pongamos en los corchetes, la rutina. Bueno, pues una vez explicado el código, se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver, lo puedan copiar y puedan montar el montaje, valga la redundancia, en una protoboard para que lo prueben. Aquí vamos a nuestro código, aquí está cargado, en nuestra parte izquierda, y vamos a dar en simular. Vemos que si era 0 voltios, pues no se prendía nada, ¿no? ¿Cierto? Porque es menor que 0. O sea, si aumenta un poquito, vamos a ver, se prenden estos dos LEDs de acá, como lo habíamos hablado. ¿Hasta cuándo se prenden los LEDs? Hasta que pase a otra parte que son hasta 1.67 voltios. Entonces vemos que aumenta, llegamos a 1.7 voltios, que es un poquito mayor. Se prende el del LED amarillo y ahora vamos a variar hasta 3.3 voltios, si no estoy mal, y se prenden los LEDs rojos. Así lleguemos hasta 5 voltios. Vamos a volvernos y va a pasar lo mismo. Se prende el del medio y luego se apaga. Y si llegamos a cero, pues no se apaga ninguno. Esto si lo montamos en una vida real no va a llegar a 0 voltios como tal. Esto es porque estos son valores ideales, pero va a ser algo muy muy similar. Vamos a ver. Entonces si vamos a código acá y aquí, bueno, ahí vamos a ver el monitor serial. Aquí está, vamos a ver el monitor serial. Vemos que el valor está en cero, aumenta 1.8 y vemos que aquí aparece 1.79, o sea, aproximado 1.8 voltios. 179, pero pues ya sabemos que la resolución es a 500. Vemos que aumenta, vamos a aumentarlo. Vemos cómo varía exactamente igual. A 4.7 voltios da 4.69, 469 y a 5 pues da 500. Eso es lo que hace nuestra función map, poder escalizar a valores que nosotros creamos. Bueno, espero que hayan entendido y, y nada, vamos a pasar a ver la parte real donde les voy a enseñar el montaje. Antes de esto también lo podemos ver aquí a través del monitor serial como algo curioso.
Aquí, digamos, yo tengo cargado mi Arduino, cargamos nuestro programa, él se carga, vamos a ir a Tools y vamos a ver el monitor serie. Vemos cómo empieza. Aquí en caso, pues mi potenciómetro está en 435. Voy a ir variándolo. Y vemos cómo, pues no llega exactamente a 500, pero sí llegaría como a 4.9 voltios. Voy bajando mi potenciómetro y él baja el valor que retorna el voltaje. Como yo les decía, no llega como tal, como a 4, ahí serían 4 milivoltios, no llega como a 0 voltios como tal, realmente porque pues hay una tolerancia a las resistencias de nuestro potenciómetro, pero sí es prácticamente algo muy, muy exacto. Vamos a verlo gráficamente para que lo entiendan. En el Serial Plotter, aquí vemos cómo está fluctuando el valor entre 377 y 378. Este sería el voltaje con respecto a pues, nuestro tiempo, que serían 300 milivoltios por escala. Y vemos cómo si variamos el potenciómetro, pues también va a variar el valor del voltaje. Ahí vemos que estamos en 500 voltios, vemos aquí prácticamente. Y si disminuimos el potenciómetro, pues va a disminuir el valor del voltaje. Hasta que pues si lo dejo quieto va a quedar literalmente quieto. Van a ver el video donde van a ver el montaje real y van a observar cómo se prenden y se apagan los LEDs. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en el montaje real. Aquí tenemos nuestra gráfica de voltaje con respecto a nuestro tiempo y aquí tenemos nuestra simulación en la parte real. Vemos cómo voy variando el potenciómetro. Aquí vemos que ahí llegamos a un voltaje de aproximadamente 202, o sea, 2.2 voltios y ya se activa nuestro LED rojo, amarillo. Seguimos. Se activa nuestro LED rojo en 390 y vemos como si seguimos subiendo, pues se queda en el rojo, ¿cierto? Bajamos, vemos como nuestra gráfica baja, se apagan, se prende nuestro LED, ahí estamos en un voltaje de menos de 2.5, 2.32 y si disminuye, perdón, hacia el otro lado, pues llegará a un voltaje, no llega a un voltaje de cero, vemos aquí que pues es casi cero, pero aquí son 4, o sea, son 4 milivoltios que tenemos de resolución. Y nada, espero les haya gustado. Pueden dejar los comentarios, qué tal les ha parecido. Y vamos a vernos en un próximo video donde estaremos leyendo ya un sensor y donde estaremos eh, viendo cómo se utilizan los sensores en el Arduino y cómo podemos aprovecharlos. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, hasta luego, que estén bien.